Eh, Todos los días son como domingos, segundo volumen. Estamos con Tom Mather y Silvia Castro. Estuvimos hablando recién de todos los inconvenientes de adaptarse a esta transmisión así por Sheets y Zoom, todas estas cosas raras que... ¿Ustedes sabían que existían en 2 meses antes? O sea, antes de todo el tema este de la pandemia, ¿eso no? Pero No. No, no, para nada. Yo no tenía la más mínima idea que existía todo este tema de las transmisiones virtuales y qué sé yo. Pero bueno, hay que ir adaptándose. ¿Cómo vienen transitando el tema este de la pandemia, de la cuarentena? mirá, yo relativamente bien, la verdad. Con altibajos, pero relativamente bien. El trabajo mío como docente también bajó un poco, ¿viste? Hay muchos docentes que están como sacados, pero hay otros que no sé bien por qué, pero por algún motivo, como que el trabajo, claro, mi trabajo es muy cansador, es algo que también noto, ¿viste? Muy cansador y ahora no me canso tanto. Eso, es un trabajo muy presencial, quiero decir. Y como la Sí, virtualidad no sirve para suplirla bajo ningún punto de vista, no la docencia en secundaria, sí, bueno, nada, no puedo estar todo el día dando, ni los pibes lo resistirían, ni los profesores lo resistirían, el tema de estar todo el tiempo dando clases por Zoom, de modo que son mucho sí. menos, hay menos cantidad de horas, estoy mucho tiempo corrigiendo, pero no sé si mucho más que siempre. Y después, bueno, nada, eso, no sé si la palabra es aprovechar, pero en fin, el tiempo se me abre para escuchar música o para hacer una cosita así. En ese sentido, como que no está mal, digamos. Proyectos nuevos, digamos, estás trabajando. Sí, mucho de eso, sí, mucho de eso, pero como realmente como un efecto no meramente del ocio, sino de la necesidad de conectarme, ¿viste? Claro, Más que nada eso. Y está buenísimo porque de pronto me estoy conectando con algunos amigos de un modo que antes no lo hubiera hecho. Y eso está buenísimo. mirá qué bueno. Sí, re. Bueno, esas cosas extrañas. Las primeras semanas, sobre todo, a mí me pasó que hablé con varias personas. Yo creo que con esta era como una especie de necesidad de negar también el, el- lo del aislamiento en sí, y estaban como en un proceso creativo bastante fuerte, de escribir medio compulsivamente, de hacer esculturas, cosas, ¿viste? A vos, Silvia, ¿cómo lo llevaste estos días? La primera etapa la viví como una oportunidad de por fin descansar. Siempre era una carrera contra el sueño mi vida. Era pocas horas de dormir y después vivir muchas horas entre el trabajo en educación, igual que Tom. Claro, Como dice Tom, es un trabajo donde pones mucho el cuerpo, entonces tenés un cansancio de años. Fue claro, genial dormir como una osita, hiberné. Dormía, leía, estaba al sol y trataba de no angustiarme con todo lo que pasaba fuera de mi burbuja de bienestar, porque claro, pues yo creo que es el gran desafío de este tiempo, todo lo que hackea el bienestar de los otros, porque uno está del lado privilegiado del mundo, tiene sus condiciones de vida bastante aseguradas y tiene hasta la posibilidad de dedicarse al arte, que es un gigantesco privilegio. Así que estaba medio promediando entre eso, de haber sido una asalariada con problemas de descanso, con muchísimas horas de trabajo y complicaciones, ya atenuadas por el encierro y al mismo tiempo saber que hay gente que está mucho peor que uno y que esto la está perjudicando muchísimo. claro, claro. Tratar de llegar a una medianía emocional que permita sobrellevar eso sin que sea algo insalubre, digamos, ¿no? Estar en contacto, como dice Tom, con los amigos, con la familia, ayudar al que está cuarenteneando solo. Ujú. Nosotros somos privilegiados que cuarenteneamos en pareja, que Pareja, nos queremos, así que está súper lindo eso. claro. Es un disfrute hermoso, pero otras personas por ahí no tienen esa posibilidad. Así que nada, qué sé yo creo que estoy viviendo un momento bueno en lo personal y de mucha expectativa
en lo social, decir, bueno, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con los pibes con los que uno trabaja? Sí, Con las pibas con las que vamos movilizándonos por algo que nos movilizamos todos los años, estar en las situaciones de lucha que tenemos que vivir en el encierro. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Por ahora es así. sí, es un momento de expectativas bastante confusas, ¿no? Porque por una parte, o sea, como que se visibilizó mucho más todas las polaridades que ya, digamos, no es que aparecieron ahora cuando apareció el coronavirus, sino que venían de varias décadas anteriores, pero ahora están como muy expuestas, ¿no? Seguro. Qué sé yo, esto que decías vos, la diferencia entre una persona que por ahí ahora tenemos el privilegio de una vez al mes, sabes que te depositan un sueldo y un montón de otras personas y compañeros y compañeras que no tienen esa seguridad, ¿no? Sin duda. Y no saber bien hacia dónde va la cosa. Bueno, yo estoy muy contento porque hoy estaba repasando sus últimos libros y me parece que hay un diálogo súper interesante, eh, tanto entre Puelches y Sara Luna, eh, por este tema de los viajes, ¿no? Me parece que, no sé si habían leído alguna vez juntos. Mira, pasó algo más intenso todavía, que fue un encuentro fortuito en el subte con Tom. Me acuerdo. Hacía poco que él volvía de Santiago del Estero y hacía poco que yo volvía de Chile. Yo Mirá, ya había escrito Puelches, todavía estaba ahí medio en proceso de edición, pero yo venía recontra flasheada de Chile y con todo el libro de Pisagua en la cabeza y que se estaba escribiendo en esa semana que me lo crucé en el subte, ajá, en enero, y él estaba muy entusiasmado con todo eso, y él todavía no había ganado el premio del fondo con Sara Luna. Y no me olvido de eso porque digo, después yo entendí de qué se trataba el libro de Tom y decían, mirá vos, los viajes, las abuelas, porque Puelche yo también lo escribí en relación a mi abuela, sí, los pueblos perdidos, porque están tanto el pueblo donde fue Tom a escribir Sara Luna como el pueblo donde yo me escribí Puelches, son lugares recónditos de nuestro ujú, país, tenemos muchos puntos de contacto y estuvimos hablando así, esas charlas de verano, en el subte, que es el único lugar que tiene aire acondicionado, en no sé, 3, 4 estaciones de charla, y ahí, eso creo que fue algo interesante a recordar en relación a la génesis de estos libros. Pero creo que no leímos juntos todavía, Tom. Creo que no, creo que no. Pero qué memorable eso, me había olvidado de ese encuentro, fue como un relámpago, digamos. Sí, flash, Porque de fue, todas las presentaciones, sí. aparte fue gracioso porque no somos de encontrarnos y de charlar nunca habíamos hablado también. Entonces, de pronto teníamos como el subte para nosotros y un buen clima y el entusiasmo y se fue rápidamente. y aparte en un viaje, viajando en subte y viniendo de esos dos viajes distintos, pero que los dos dieron lugar a libros, ¿no? Vos todavía no habías publicado Sara Luna. Se ve que no, yo no, soy muy malo con las qué pasó antes y qué pasó después, pero bueno, si Silvia dice que no, es que no. ¿Y quieren contar un poquito de esos dos viajes? Como por un lado tenemos un pueblo, Puelche, que es un pueblo de La Pampa, y ¿cómo es que se llama el pueblo de Sara Luna, que es en Santiago del Estero? Se llama Tiu Chakra. Tiu Chakra. Muy interesante el nombre. ¿Cómo fueron? Porque en el caso de también otra similitud, ¿no? Me parece que los dos escribieron los libros antes de hacer el viaje, en realidad. ¿Puede ser? Silvia, ¿querés empezar vos? ¿O querés que Sí, empiece yo? yo el libro lo escribí antes, Lo que me pasaba con Puentes es que yo iba y venía desde la Patagonia a Buenos Aires por una ruta por la que pocas veces te cruzas algún pueblo y en el camino aparecía de golpe Puelches, que era un caserío de 500 habitantes, con un puente sobre un río que ya no estaba más, y que la característica que más me llamaba la atención de Puelches era que era todo horizonte, no tenía nada que interrumpiera el cielo, y yo decía, wow, las lunas llenas que debes ver acá, los amaneceres, los atardeceres que debes ver acá,
me tengo que pasar unos días acá, porque ya estaba sufriendo la falta de horizonte que tenés en general viviendo en Buenos Aires. Yo que crecí en la Patagonia, extraño esa posibilidad de mirar lejos. Claro. Me parecía que Puelches era como un lugar hermoso para vivir eso. Y pasó que unos años después me enteré que en Puelches había estado trabajando Bustrias Ortiz como telegrafista, que ahí se había enamorado de la Rosa Puelche, una serie de cuestiones del pueblo que me lo volvieron así como fascinante y como obligatorio concretar ese proyecto, hasta que en el 2010 me fui a pasar allá una Semana Santa. Yo no soy una persona creyente, pero me pasé 3 días de Semana Santa ahí entre los fantasmas de Bustriazo y el pueblo, entrevistando gente, recorriendo, grabando a la gente sin que se diera cuenta que la estaba grabando, lo que me charlaba, documentándome, y llevé durante los 3 días que estuve un diario muy minucioso, un diario Sí. fotográfico y un diario escrito. Pero para cuando yo llegué a hacer eso, ya tenía prácticamente todo el libro escrito antes de llegar al pueblo. Lo escribí antes. O sea que el diario fue un producto, por decirlo de algún modo, posterior. Sí, no llegó a ser producto, está ahí, fue una herramienta de trabajo el diario, está inédito, está esperando ser algo, quizás no llegue a ser nunca nada, pero en ese momento fue bueno tenerlo y de vez en cuando volver a mirarlo me viene bien, sobre todo para comprobar todo lo que ahora le estoy llamando anticrónica de estos poemas, porque estos son poemas que yo flasheé, que imaginé, que yo no sabía que iba a encontrarme en Puelches, yo los anticipé. Y lo que ocurrió en ese tiempo es que yo estaba duelando a mi abuela, hacía poco que había muerto, mi abuela modista, y bueno, los escribí en relación a flashear qué pasaba si mi abuela hubiera estado viviendo en ese lugar. Claro. O las mujeres como mi abuela viviendo en ese lugar, y cómo serían los hombres de ese lugar, pero sin saber qué me iba a encontrar. Lo que me encontré fue increíble, fue a veces comprobatorio de lo que había escrito, y en otras ocasiones fue algo muy sorprendente, que aparece en el diario, pero no aparece en los poemas. Por eso es como que hay 3 registros distintos del pueblo: la serie fotográfica, el diario que hice durante el tiempo que permanecí ahí, y bueno, lo que salió publicado como poemario, esas 3 series de poemas que son el libro de Puelches. Claro, y además es muy interesante, ¿no? Porque está esta relación también, vos ahora contabas el tema de la costura, pero están Sí, también la presencia de los hilos telegráficos y exacto. esas distintas tramas que se van entrelazando, porque también el poema, ¿no? La trama del poema sería como un tercer nivel, digamos, de esos entrecruzamientos. Y es muy interesante, yo cuando lo leía me pasaba de que se me venían a la mente distintos pueblos que uno va atravesando por cuestiones de trabajo y eso, y esa idea del pueblo que en realidad es la ruta, ¿no? Y me hacía pensar una anécdota que está en Saraluna, y vos contaste, Tom, también en la presentación, que tiene que ver cuando vos llegás al pueblo, Sí. ¿no? ¿Querés contar la anécdota esa? Sí, seguro. Bueno, yo estaba yendo entonces yo llego a Santiago del Estero, capital, y me quedé unos días ahí a recorrer. Y en realidad ha sido un viaje medio planeado. Era para las vacaciones de invierno, yo soy docente, vacaciones de invierno, entonces dije, bueno, me voy, qué mejor momento que el invierno para ir al lugar más caliente de este mundo, que es Santiago del Estero. Entonces, bueno, fui, pero claro, en mi cabeza yo había planeado que iba a hacer una investigación familiar, te imaginás, ¿no? Miles de preguntas, entrevistas a mis familiares para caer en el lugar preciso. Por supuesto, eso no hice absolutamente nada y caí en bolas en Santiago del Estero, estaba ahí, y mi hija me manda por un mensaje de texto, me dice, che, Tom, anda a tal lugar, Tiu Chacra, que es el pueblo donde nació tu abuela. Yo dije, bueno, yo voy a ir. Porque estaba en duda, no sabía si ir, si no ir. Cuestión que voy. Y me tomo un tren interino y fue muy gracioso porque son unos 60, 70 kilómetros de capital. Sí, Y, y le digo al conductor, mire, señor, cuando
si ustedes están amables de avisarme cuando estemos llegando, así yo me acerco y me bajo, porque no tengo ni idea dónde es. Entonces el tipo me llama en un momento y me dice, estamos llegando, y voy adelante y el conductor agarra y me dice, ¿dónde quiere que lo deje? Y yo miro, claro, a todo esto, una cuestión. En mi cabeza yo estaba imaginando un pueblo, plaza central, ¿no? Un par de cositas alrededor, un hotel, no sé, eso. Esa era La mi Plaza idea. San Martín, la iglesia. Claro, exacto, eso que está replicado. De hecho, un pueblo muy cercano a Tiu Chakra conservaba esta figura colonial, digámosle, ¿no? Pero claro, estábamos yendo por la ruta y yo ya veo que estamos yendo a un lugar donde no pareciera haber ninguna clase de pueblo de esta índole, sino pueblos ruteros, lo que decíamos previamente, ¿no? Esta horizontalidad, claro. El cementerio, el coso, y en el medio el bondi que pasa y que vuelve. Entonces está el conductor y me dice, bueno, ¿dónde quiero que lo deje? Y yo le digo, en el centro. Y yo me miro y dice, no, o sea, es esto, amigo, eso. Más al norte, más al sur, pero acá no hay tal cosa como un centro, es otra geografía, es otro espacio, está dispuesto de otra manera. Así que bueno, me bajé en cualquier lugar y fue muy gracioso, porque mi movimiento fue, agarré el bolso, traté de esconderlo, porque por si alguien me veía, me da mucha vergüenza que se dieran cuenta que era un chabón porteño, pero que no tenía ni idea dónde había caído, entonces mi movimiento fue cruzar la ruta y volver. O sea, ese era mi movimiento, ¿no? Claro. Claro, todo está puesto en función de la ruta. Si está Sí. la estación de servicio, por ahí el lugar de comidas, algún que otro puesto de fruta, qué sé yo. Esos son los pueblos que me vienen a la memoria a mí, ¿no? Es súper interesante ese cambio de lógica. Efectivamente, esto era exactamente así. Estaba el cementerio, estaba el barsucho ese, estaba el coso de Ramos Generales, Claro. estaba la guardia, era una especie de garita sanitaria, ¿no? Muy interesante, algo, viste, como yo nunca había visto algo así. Que fue justamente la señora que a mí me ayudó. También la menciono porque fue justamente ella la que fue el link entre mi orfandad, digámosle, y llegar a Tiu Chakra, que estaba todavía a unos 2,5 kilómetros por camino de Ripio, que me llevó ella, esta mujer. Así que sí, fue como gracioso eso. Pero me gusta esa idea, como anécdota me gusta esta idea. Necesité de los demás para llegar ahí. Necesité de gente local para llegar. Si no, a lo mejor yo no sé si hubiera terminado por mi solo envión, ¿entendés? Sí. Mm. Y en tu caso vos ibas ya también con el texto ya terminado o avanzado, o fue a partir del viaje que lo empezaste a escribir. Fue mitad y mitad. Vos sabés que yo me mudé acá, donde estoy exactamente ahora, este Sí. departamento que se ve acá, era el departamento de mis abuelos paternos. Entonces yo me mudé acá, yo vivía con mi familia 2 pisos arriba. Ujú. Entonces me mudé acá, donde vivían mis abuelos paternos. Y me empezaron a nacer recuerdos en poemas de mis abuelos paternos, justamente, los viejos de mi papá. Los ingleses, yo les llamo, ¿no? Los tipos ingleses. Y fui acumulando algunos poemas, ¿viste? Pero eventualmente empezó a aparecer con mucha potencia la figura de mi otra abuela, que fue la abuela que yo más quise y fue la primera en morirse, digamos. Yo estaba en segundo año cuando se murió. Y empezaron a salir poemas, y no me preguntes por qué, yo empecé a querer escribir acerca del lugar donde ella había nacido. Pero no tenía ni una sola imagen mental que pudiera completar, que me sirviera como, no como inspiración, sino como una geografía donde yo tenía que posicionar ciertas cositas que quería posicionar. Y ahí fue cuando yo dije, ¿y si voy? ¿Por qué no voy? Entonces ahí me inventé ese viaje. Entonces hay algunos poemas que yo había escrito, pero el viaje fue muy movilizante en términos de la escritura. Así que algunos estaban escritos antes y muchos otros fueron escritos después. Claro, en una entrevista creo que leí algo así como vos hablás de conocer el lugar en el que nacieron las personas que uno quiere, ¿no? Sí, totalmente. Es exactamente así. De viaje Y al origen. porque este viaje que yo lo hice en 2015, en julio, esta es una anécdota entre ustedes, entre nosotros los tres, que no salga de acá. Vamos. Fueron como 2 días después o algo así, yo me fui, o sea, me tomé el bondi hacia Santiago 2 o 3 días después de ponerme de novio con Natalia.
es gracioso porque Julio, y 3 o 4 años después yo fui a conocer el lugar donde Natalia había nacido también, ¿no? Que era como algo importante en términos míos, pero sobre todo de ella. Claro. Pero, digo, y hay algo de eso para mí, que tiene que ver con esa idea de... El libro Sara Luna, a mí yo lo tuve como 7 años escribiendo, de un modo o de otro, ¿no? Como que mucho tiempo después yo seguía escribiendo, o de a poco, corrigiendo, en fin. Y bueno, y después, como te comento, ¿no? El viaje a Rusia. Entonces también hay algo en eso, ¿no? En ese viaje que es tan lindo para mí de conocer el lugar donde la otra persona nació, ¿no? De los viajes a los orígenes, o sea, en este caso hay casi como una relación dentro de la relación que tiene que ver con esos viajes al origen, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y tienen que ver con viajes también a una especie de otredad muy imaginada, muy querida, que te genera mucha imantación, no sé si existe esa palabra, pero en fin, ¿viste? Es una fuerza de atracción muy, muy fuerte, muy intensa, que te trabaja mucho la imaginación y particularmente dos lugares tan disímiles como pueden ser Bielorrusia y Santiago del Estero, fueron también muy movilizantes en términos, ¿viste? De conocer otra cultura, otra cultura. Y en el caso de Santiago es fortísimo, porque es una cultura dentro de la nuestra y dentro de la mía familiar y que yo no conocía. Porque yo no sabía que este lugar, Tiu Chakra, era un lugar donde se hablaba el quichua. Claro. Y yo, te repito, en este territorio donde estoy exactamente ahora, se hablaba en inglés y se respiraba el inglés. Y yo conocí el inglés desde que ¿entendés? Que soy muy chiquito. Pero el quichua, tuve que hacer todo este viaje para enterarme de que lo hablaba la otra parte de mi familia. Para reconectar con esa parte. Y sí, y eso habla de todo un tema, ¿viste? Que tiene que ver con eso, a qué parte de tu pasado le das la espalda, a cuál le das la cabida, y toda esa historia, esa novela familiar, en el caso mío, que me parece como inquietante y muy interesante al mismo tiempo. Entre las cosas que hice, por ejemplo, fue justamente tomar un curso de quechua. Qué bueno. Que fue raro, porque fue quechua y no quichua, ¿no? Como son dos idiomas distintos, lamentablemente. De hecho, los quechua hablantes, no, hay una especie de comité central del quechua y no acepta mucho a los quichua hablantes, ¿no? Entonces hay todo este mundo Las internas. sí, estás lleno de estos límites que se ponen adentro, en fin, que son súper interesantes, son súper jugosos, pero como te digo, si los vivís en carne propia también son un poco inquietantes. Sí. ¿No? Y Silvia, en el caso de Pisagua, que también tiene que ver con un viaje, pero en este caso es a Chile, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía Tom antes de pasar al otro libro, me resulta interesante que los poetas nos interesa la experiencia como insumo para nuestro trabajo, pero también nos interesa el lenguaje. Y no es casual que él se refiera a los idiomas que lo circundan. Y no es casual que yo me haya puesto a incursionar en el código Morse, puesto que Bustrias era telegrafista. Imagínate un poeta telegrafista y los códigos. Y que en los viajes muchas veces y en las ficciones que hemos leído, sobre todo las clásicas, el código Morse es como un personaje más de las novelas. Hay algo muy raro que tiene que ver con el Morse, sí. y que es el lenguaje de los misterios, de los códigos que sirven para enmascarar aquello que es como peligroso, creo que es uno de nuestros asuntos como poetas, ¿no? Por eso me pareció tan importante ir hacia ese lugar donde Bustriaso, aparte de su propia revolución lingüística que hace a través de la poesía, también está tramitando el Morse y eso. Entonces, como Puelches en algún momento delirante de nuestro país fue declarado centro geográfico del país, para mí era como una especie de viaje al centro de la Tierra que me tenía que imaginar. Loco eso, claro, centro geográfico. Claro, entonces hay una parte, después de la parte de la costurera en Puelches, que se refiere a un posible viaje al centro de la Tierra de unos delirados, que no sé cuáles son, porque eso es todo muy fantasmal en Puelches. Entonces me imagino un viaje al centro de la Tierra, que en algún momento en otra versión de este libro había cosas en Morse,
Ajá. muy, muy extrañas. Había pedazos de los poemas que estaban escritos en código Morse y que eran como los mensajes de la gente que iba bajando, porque también hay algunas minas de cobre ahí alrededor de Puelches. Pensar en una bajada, una catábasis, que también formara parte de esas catábasis que hace uno cuando hace un duelo y cuando está recordando, cuando uno se va al pasado de uno. Cada viaje tiene algo de catábasis porque te vas para adentro, te vas para vos. El equipaje sos vos. Hay algo ahí muy interesante que no es casual, digo. Esto que recuerda Tom, que pasó sus primeros años entre el inglés y después flasheó con que un idioma que es de su geografía cercana, él lo desconoce absolutamente, que es el idioma en el que hablaba su otra abuela. ¿Sí? Uno siempre tiene una abuela y una otra abuela, ¿viste? Y cada uno en nuestro país es muy común. Yo tengo una abuela que hablaba italiano y otra abuela que hablaba gallego. También hablaban otros idiomas. Siempre ¿Sí? están esas dualidades, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Hay algo que es del lenguaje, que es nuestro material de trabajo, aparte de nosotros mismos, que no es casual y que creo que en estos trabajos poéticos por ahí se ven mucho. Que no se ve por ahí en Pisagua. La cuestión del lenguaje por ahí en Pisagua pasa a otro plano. Me parece que en Pisagua lo que hay como un ejercicio también de bajar a lo más oscuro y ver qué haces con eso, porque llegar a una especie de sitio de memoria gigantesco como es Pisagua, que está en el norte chileno y sufrió 3 sucesivos enterramientos, porque es un lugar donde se enterraron primero todos los caídos de la Guerra del Pacífico, después todos los muertos en las huelgas del Salitre, después todos los fallecidos en la cárcel que funcionó durante la dictadura de Pinochet. Es un sitio a sanear, es un sitio que requiere de un saneamiento y de mucho trabajo de memoria y de reconocimiento de las víctimas que todavía siguen ahí innombradas. Uh-huh. Me parecía que, a pesar de que, bueno, Raúl Zurita se ha ocupado muchísimo de los sitios de Chile que han sufrido este tipo de catástrofes, me parece que hay mucho por hacer desde lo político, pero también desde lo artístico. Por lo menos para mí fue importante destinarle un viaje y un libro a ese sitio y a esa memoria. También porque es algo que me toca en lo personal. Muchos de los que crecimos en la década del 70 tenemos una experiencia con la dictadura militar o con el exilio de un familiar o con desapariciones de gente conocida, querida. Entonces, bueno, de ahí también surge el viaje y el libro de Pisagua. Claro, y también son un poco memorias sepultadas, ¿no? No casualmente, así como comentabas recién esto de Puelches, que en algún momento fue considerado centro geográfico, ¿no? De la historia argentina. Bueno, acá está como el contrarrelato, ¿no? Los lugares omitidos, los lenguajes omitidos, las memorias sepultadas de nuestros genocidios históricos. Hace unos días, bueno, estábamos viendo, hace unos días no, ayer en realidad, eh, la contrapartida de la violencia institucional en Estados Unidos, la tuvimos acá nomás en Chaco contra la población QOM, y forma parte de todas estas memorias invisibilizadas muchas veces, ¿no? Está bueno pensar que quizá la función de la poesía o el lugar de los poetas puede ser también hacer carne o tomar esas voces para que sean visibilizadas, quizá. Bueno, estaría bueno, si quieren leer, vamos si querés arrancar, Silvia. Bueno, Como quieran, o no. Hagamos de cuenta que estamos nosotros solos. Recordando esto que decía Tom, de que cuando llegas a este tipo de pueblos que nos gusta ir, lo primero que ves es una serie de pequeños negocios y está la infaltable gomería. Que por lo general la identificás porque hay una rueda gigante de tractor adelante del local que dice arriba gomería y abajo nada.
Que me parece genial, porque es esa mitad que vos no sabés qué te está diciendo. Y Que la están Gomería es mintiendo, como claro. un territorio que las mujeres vivimos con cierta intimidación, porque es un territorio ocupado por ciertas masculinidades Ujú. y a las que, bueno, entrás como podés. Y como yo siempre estoy leyendo la parte de mi abuela que cose, y ya tengo medio aburrido a todo el mundo con esa parte, quiero leerles en esta oportunidad la parte de la gomería. Buenísimo. Estoy acá con dos varones. Está, de hecho, aparece en el poema, creo que en la parte de los poemas que vas a leer, el infaltable afiche de las gomerías, ¿no? Claro. Exactamente. Yo justo lo bajé, ¿viste? A ver si- Sí, la afiche, la bañera donde sumergís la La goma, rueda, la la goma está pinchada. tomate. Sí, 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 sí. Interesante. Bueno, empiezo. Dale. Estos son los poemas de la gomería. No recordamos el nombre, solo que era curvo y cabía en la mitad de una goma de tractor. En la otra mitad decía gomería. El tiempo pasa por el caucho borrando huellas. En el asfalto quedan superpuestos los dibujos caídos. El agua tampoco tiene forma de saber. El camino desemboca en el camino. El camino desenfunda y tira, como un buey obediente, como un cowboy a ambos lados de la ley. Herrumbre del cielo sobre los restos, las ruedas boqueando, invisibles. Los colectivos de línea alguna vez se dan vuelta en su cama de hierro. Salmones de lomo seco en el fin del recorrido. Un sueño ganado en pie que interrumpen los ronquidos de la ruta. En el mundo de la alineación y el balanceo, el peso se coloca del lado opuesto al viento. Un engranaje de goma recapada lleva la carga. El auxilio va detrás, con los tubos. Estamos en el centro de la Tierra. La falta de aire se desplaza por la falta de aire. La gomería repara en tiempo real. La pampa no puede respirar fuera del agua. Rota sobre dos semiejes. Demasiado profunda la seca para una vuelta entera. A la mitad uno se rinde. Quedamos en veremos. El paisaje entubado ensancha los pulmones. El peso solo permite el giro en U, parte del trato que la tierra da a quien le mide el aire. Un silencio entre dos banquinas rueda en la molienda. El aroma de la velocidad se despide a medida que la vida pasa. En la doble línea amarilla, los morteros ahuecan el ala. Un útero desquiciado, extenso, infinito. En el espesor del hueso germina el neumático. Una capa ni muy gruesa ni muy fina, el espesor justo de la vida útil, lo da ese movimiento. El caucho rebota. Para que no se pegue, se pasa la mano plana por todo el interior. Mejor dejar que eleve mientras la forma obedece. Una vez en la ruta, el aire no perdona. La foto detiene el cuentakilómetros. La chica de Goodyear abandona la pared cubierta apenas con dos parches negros. Ningún agujero es de este mundo. Por eso los clavos a la larga la dejan caer. El afiche pesa más que la herrumbre. Como los pechos con la edad, el almanaque del buen año orejea por los bordes. Ella no es de este mundo, como tampoco lo es el agujero en la cámara. En la batea respira el exceso, corcovea hasta entregarse como una ballena. En la gomería los mates circulan por orden de edad. La llave en cruz cierra el círculo y abre la rueda. Lejos hay más, con flores de plástico. El recién llegado cae y se prende en la ronda. Ahí está el poema de la gomería. Buenísimo.
Vos hacés, bueno, todo el mundo que sigue tu poesía sabe que además sos fotógrafa, Silvia. Tenés varios libros publicados con fotografías y obviamente es un lugar común lo que voy a decir, pero uno ve las imágenes en tu poesía, me parece que aparecen completamente esa mirada de lo que están acostumbrados a captar cosas del otro lado del objetivo, ¿no? Quizá. Ujú. ¿Vos los pensás un poco así, tus poemas como instantáneas, digamos? Eh, no, es que no pienso mucho al escribir. Pienso antes. Mm, Pienso antes, experimento y se da como una especie de palincesto de experiencia y visualidad. Creo que soy muy visual viviendo, entonces es como que mi escritura es así, no está, no hay un plan, pero sucede así. Hago todo mirando, mirando raro, mirando quizás como fotógrafo, pero también porque soy una familia de personas visuales, que son contemplativas, que no se les escapan cosas, que están como deteniendo las cosas. Digo, en mi casa era muy común que alguno de los de la familia avisara, está saliendo la luna y todos suspendiéramos para ir a verla salir, o agarrar el auto, ir a ver el cactus que encontró papá, así, ¿entendés? Entonces hay algo de la imagen que no estás craneando cómo la vas a armar. Sucede porque hay una educación de eso. Hace claro. poco, el domingo, publiqué en la agencia Pacurondo una nota sobre el viaje a Puelches y unos libros que fueron enterrados en dictadura en el fondo de casa. Y le pedí a mi familia que cada uno hiciera un testimonio de esa experiencia. Y me di cuenta de que mucho de lo de mi cómo escribir también está en las cabezas de mi familia, de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá. Hay algo de nuestras poéticas que se va como sedimentando en la experiencia y que te la regala también la gente con la que estás. Hay un crecimiento. Entonces, eso visual a lo que vos te referís, yo creo que se lo debo a aquellos con los que yo miré desde que tengo memoria y Claro. que son mi familia, los más cercanos y las personas con las que yo me fui juntando. No es casual que ahora, por alguna casualidad, estemos acá hablando de viajes con Tom y con vos y que Ujú, vos te subas a un tren a trabajar. ujú. Hay algo que nos mantiene cerca, hay algo común que nos mantiene cerca y creo que tiene que ver con esto de cómo armamos nuestras poéticas. No nos sentamos delante de una hoja a pensar una imagen, vivimos, vivimos y de golpe en esa vida que vivimos, chan, hay un papel donde podemos escribir todo eso y sale ese lenguaje. Ujú. No quiero decir que sea completamente espontáneo, pero creo que no es un hecho de la voluntad, a eso que es a lo que quiero apuntar, que no puede ser volitivo. Podemos ajustar la caja de herramientas para que salga como queremos, pero hay algo que es un insumo que nos supera absolutamente. A eso me refiero con lo de lo visual. No es solamente que tengo una cámara reflex, es Claro. otra cosa, es otra cosa. No Hay sé una forma de si... mirar previa, digamos, y aparte es interesante esto que decías de una forma de mirar compartida por un colectivo, en este caso puede ser la primera unión familiar, digamos, del grupo Claro, familiar. Muy, muy lindo. Eh, bueno, Tom, si querés leer algo, lo que vos Dale, quieras. dale, dale. Puede no ser Sara Luna, aunque Sí, estaría bueno. sí, Leo Sara Luna, que es lo que estuvimos charlando. Bonito. Eh, bueno, leo el poema que abre el libro, ¿sí? Bien. Que es un poco también como la llegada al pueblo. El poema se llama Cruces de Palo. Hay cruces de palo en el camino a Tiu Chakra. Ayúdeme, abuela, a avanzar entre las oraciones que elevan los muertos desde el cementerio al borde de la ruta. Si uno soltara su memoria en campo abierto, ella se quedaría paralizada, los ojos fijos en la negrura. Sáqueme el miedo, abuela, hábleme de las leyendas del viento.
las transformaciones de los hombres en mujeres, en animales, del doble espíritu de cada uno, del ángel de la guarda que fortifica, abandonando, de la ceniza que ponía sobre la herida del cerdo recién capado y de la noche que pasaba cuidándolo. Yo vengo al pueblo donde nació por caminos secundarios, acerco mi oído a su lengua mestiza, a sus historias sobre las horas de trabajo, la resistencia de la gente de campo, que ha hecho de sus días un entrenamiento del cuerpo para la ascensión de la cosecha. Hábleme usted, que habló tan poco en vida. Buenísimo. Qué apertura. Me quedé pensando en lo que decía Silvia en realidad, ¿no? Esta idea de cómo escribimos. Porque yo le quería preguntar, justamente le quería preguntar, Silvia, vos cómo corregías, si aparece en todo caso ahí, sí la voluntad o como dirigiendo un poco, aunque sea como después, o no tanto, ¿no? Porque yo digo esto porque yo me considero una persona bastante, solo me quisiera sacar de encima, pero bastante mental a la hora de escribir. Sí, yo también. Yo también. Lo que pasa es que son años de mantenerse a raya eso mental, porque Claro, no lo vivo como algo a favor. claro. Yo creo que en la medida que fui idiotizando mis procedimientos, les abrí paso a las cuestiones que más me interesaba del lenguaje, porque si no, como que lo mental me cercenaba. Yo tuve como procesos de tener que dejar de corregir porque era como para problemas la corrección. Claro. Hay algo de la inseguridad que se manifiesta en la corrección y que no está uno. Como que se fue consolidando en poner a esperar las cosas y después volver y entender como, a ver, cuando hay como un punto que es como de las líneas de Nazca de uno, que uno está a la altura de que solamente ves caminos, pero cuando vos corregís y podés ver tus líneas de Nazca desde cierta altura, entonces ya es más fácil corregir, porque ves todo el plano, puedes ensanchar el encuadre a un nivel que decís, corrijo porque este es el plan general. Y ahí sí me gusta corregir. Pero cuando no tengo claro el plan, sigo tirando texto, sigo pensándolo y se desparrama, se desparrama. Yo hasta para hacer una reseña me lleva una semana hacerla porque voy ampliando el encuadre hasta que finalmente puedo ver cuál es el plan. Y eso es lo mental que yo pongo en juego. Lo mental para mí es como subirme al avión para ver cuáles son las líneas de Nazca de lo que estoy haciendo. Porque si no, para mí son como caminos que no sé a dónde van. No sé si se entiende. Sí, sí. Porque Igual son me parece, contenidos que a uno lo exceden los contenidos poéticos. Uno está poniendo a jugar cosas que usualmente y convencionalmente no juegan. Con lo cual, para que ese mecanismo nuevo funcione, wow, es todo un desafío saber cómo lo corregís. Como que la mente de uno es muy chiquita para lo poético. La mente de uno es así y el proyecto es enorme, ¿o no? Yo al menos lo veo un poco así, como que la voluntad va a ayudar, pero sos como una especie de obrero de todo ese gigantesco edificio que es un libro de poesía, no sé. Yo veo que por ahí me lo dibujo así, por ahí es mucho más sencillo sentarse y escribir algo y nada más, no sé. a mí me pasa al menos que leyéndolos, me pasa que me da la impresión, tanto en la obra de Tom como en tu obra, Silvia, que hay una... O sea, puedo ver el plan de alguna manera. O Claro. sea, o voy viendo cómo se va haciendo, cómo se va construyendo. En tu caso, Silvia, por ahí lo veo más como como un crescendo y una acumulación, eh, y que en ningún momento pierde la espontaneidad de la imagen, quizá breve del aire entre un verso y el otro. Y en el caso de Tom me pasa sobre todo en Nocturno de Añacuá y en el caso de Sara Luna, también un crescendo, pero que se da quizá más por el tema del el poema de largo aliento,
que es súper interesante también, que me parece poco abordado en la poesía, quizá más en la última poesía, por decirlo de algún modo, el tema de la poesía de largo aliento. Eh, pero en los dos casos me pasa eso. Noto el plan, por decirlo de alguna manera burda, pero no me parecen obras poco pensadas, digamos, espontaneístas, por llamarlas de algún modo, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso es el arte de la corrección, ¿no? ¿Quieres leer otro poema, Tom? Dale, ¿Sí? dale. Nos estamos poniendo muy analíticos. Sí, fue un día muy bien. Les voy a leer un poema que justo usted mencionó, Silvia, que es muy importante, Bustriazo, ¿no? Bustriazo es una figura, a mí me encanta, es rarísimo, es un bicho tan raro, me gusta tanto, está tan sacado, está tan iluminado. Andá a preguntarle a él cómo corregía, ¿no? Sus poemas. Es una pregunta para hacer. El más Así sacado corregía, que mira. va, claro, está Sí. Así corregía Bustriazo. corregía a las 3 de la mañana ese señor. Es impresionante lo que hace. Y yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte, porque había algo que tenía que ver con no sé, con algo que no entendía, ¿no? Y me gustó eso no. Esa sensación muy fuerte de no entender algo que está pasando, ¿no? Como todavía no entender. Algo me gustaba, pero no entendía, y había algo ahí que me parecía muy atractivo también. Y les leo este poema que de alguna manera en mi cabeza siento que está como más presente, Bustriazo. Se llama Una manta para Sara Luna. Una manta para Sara Luna, o lo que sea para los peores momentos, cuando en potrillo la sueño, en corrales o gallineros, sin ropas, abuela, erótica madre de mi madre, salida recién del lodazal que son mis ganas de saber de usted. Sara Luna, ¿puede haber tanta noche en su nombre? Voy a repetirlo hasta que sea suya la oscuridad de potranca ciega que se detiene ante su establo en llamas, absorta en su nocturno, queriendo oír un latido que la abrigaría. Señora, venida de lo agreste y la grasa animal, ¿qué oye? Dígame, que hoy es este día en que debe ir dejando la piel, sus manos, en manos de qué animal de monte, de qué tambo olvidado por ahí. ¿Se ríe? ¿Se apaga de frío, lunita? ¿No le importa? ¿O está ya continuándose en otros pastos, en cultivos tejidos por el sol de Santiago? Y ahora, ¿quién va a ver lo que se ponga, lo que se arranque? Tenga esta manta. Adiós, Sarita Luna, vaya y abríguese, mi hija, con este fantasma de sábanas. Ay, Muchísimo. Sí, ahora que lo decís, el final yo creo que nos trae a Bustriazo de algún modo, ¿no? Qué lindo personaje. sí, es un gran enigma, es un gran corredor, un enigma que que corretea por la pampa. Ujú. Bueno, en estos días se cumplió aniversario, ¿no? De Bustriazo, creo. Eh, no sé si el martes o el Bien. lunes. Eh, una cosa que a mí me resulta también muy interesante, Tom, de Sara Luna, es que el texto no se agota en los versos, digamos, en los poemas, sino que se continúa en las notas. Mm. Ah, Me- a mí me pasó eso al menos, que no sabía en realidad cuándo terminaba de leer el poemario, está porque buenísimo. hasta los agradecimientos, o sea, hasta el agradecimiento que haces, bueno, a Leopoldo Brizuela, por ejemplo, Sí, sí. eh, es como que el texto sigue, no se termina, es como que vuelve a Está, sonar como un disco, ¿no? está buenísimo lo que estás diciendo. Como te decía antes, digo, los poemas los empecé a escribir hace un montón de tiempo. O sea, de la publicación, digamos, del primer poemita a la publicación, pasaron muchos años. Yo dije algunos 7 años, algo así. Y yo el libro, de alguna manera, en los últimos 2 años, antes de publicarlo, yo ya lo tenía como cerradito de alguna manera. Es decir, yo tenía los poemas, pero no tenía un libro, ¿no?
me di cuenta que no tenía un libro. Estaban los poemas, estaban, pero me faltaba algo. Y no sabía qué era, y no entendía qué era. Y fue ahí cuando me vino esta idea de las notas al pie, unas notas al pie que tuvieran muy raras, ¿no? No académicas, sino que medio también poéticas o tiernas, o a veces como un poquito como si fuera una crónica. Y cuando logré eso, ahí me di cuenta de que eso era un poco lo que necesitaba como yo para que todo cerrara de alguna manera. Me sentí que era un libro raro. Entonces me permitía ciertas cosas en los poemas y otras cosas distintas me permitían las notas. Y eso fue pero muy lindo y muy divertido de hacer. Y con las notas lo mismo. Con las notas lo mismo. También es algo muy hermoso. Y las notas, sobre todo del final, los agradecimientos son muy lindas para mí porque es cuando ya tenés el libro, ya sabes que lo vas a publicar y es una parte muy hermosa, es como no. Y termina ahí, es muy linda. Sí. ¿Querés leer alguno más? De Stratina estaría bueno. Dale, a full, leo un hito más. Mira, te voy a leer uno de los primeros que yo escribí. Este debe ser uno de los primeros que yo escribí de este libro. Y se llama La canción que nos recibe es de tierra. La primera vez que hablé en público, la primera vez que escribí algo para otros, fue en el funeral de mi abuela. Rodeado de mi familia y de ancianos que yo casi no conocía, amigos de ella, que les costaba avanzar detrás del féretro esa hermosa mañana en el cementerio de Chacarita, llegamos a la pequeña capilla y luego de una misa me paré frente al cajón y a sus seres queridos. ¿Para quién iba a hablar? ¿Para ella, que era la primera de mis abuelas en morir? ¿Para todos los ancestros muertos? ¿Para los vivos que estaban parados sin saber muy bien qué hacer? Recordé entonces sus años finales, en los que venía a comer a casa y no paraba de molestarla. Se llevaba una copa a la boca y yo la codeaba. Se acercaba con dificultad la cuchara con la sopa y le movía la mano. Ella se reía, se ensuciaba y me decía, ya va a ver, le voy a dar, espere nomás, que va a ver. Por eso aquella vez, la mañana en el cementerio, fui bueno con que así la llamaba yo. Y mi corazón de chico de 14 años se llenó de bagualas y zambas, y le canté una canción, una vidala de sus pagos, esa música que conozco sin la mediación de la memoria. Su respuesta fue apenas un giro en la tumba, como si se hubiera puesto del lado de la infancia para escuchar mejor la tierra que ya le echábamos. Buenísimo. Muy lindo. Gracias, Emiliano. Bueno, la verdad, un placer. Me gustaría seguir un par de horas más. Sí, Eso es lo bueno de lo presencial y lo que faltan con todos estos formatos virtuales, ¿no? Que siempre cuando se termina la lectura, uno después se puede ir a tomar algo, a comer, qué sé yo, y, y a veces viene el lado B, que es súper interesante también de estos totalmente. encuentros. Esperemos que dentro de poco nos podamos encontrar. Ojalá. Igual, para cerrar, me gustaría una última rondita quizás si quieren un poema cada uno, y ya nos despedimos. Dale. Entonces, si quiere leer Silvia. Bueno, dale. Sí. Dale, realmente me gustaron mucho los poemas que leyó Tom. Igualmente. Parece que las abuelas también tienen un cuerpo y un erotismo. Fueron mujeres, nuestras abuelas, mujeres deseantes. Y yo me acuerdo que muchos me preguntan, lo hablamos con Javier Galar, sabe esto bastante, me dice, ¿sabes qué? Si vos no hablas de tu abuela, el texto de Puelches con el que vos arrancás parece un texto erótico. Y el erotismo de las abuelas es algo a reivindicar. A mí me gusta mucho ese poema erótico de la abuela de Tom, porque me parece que hace un poco de justicia por ese lado. Y el libro Pulches arranca un poquito así, con una dedicatoria de ella que también narra y habla en segunda persona, así como hizo recién en otro poema Tom, a la abuela, hablarle a la abuela que ya no está, es algo para uno de alguna manera sanador.
Puelches arranca así, dice, Lucía, párpados de pez. Abuela, ¿qué haces? Me estoy tocando. ¿Cómo? Me estoy tocando, a ver si estoy. Cuando murieron sus ojos, Lucía se tocaba con las dos manos el rostro, la cabeza, los hombros, la cadera, las piernas, buscando su límite. Por ella fue escrito este libro. Así arranca con esta dedicatoria y el primer poema de Puelches es así. Me estoy tocando, digo al aire, me estoy tocando a ver si estoy. Todavía no es la muerte, pero escucho los golpes que pegan la ropa. Al otro lado, el cuerpo responde. Por todo lo hueco pasa el salado. Bellísimo. Hermosísimo. Es cierto, hay que reivindicar la erótica de las abuelas, el erotismo familiar de alguna manera, porque también es una parte poco abordada, ¿no? Quizá por estar tan relacionado con décadas en las cuales no se podía hablar de la sexualidad y había como esa especie de acartonamiento a la hora de pensar lo familiar, ¿no? Y es muy sagrada todavía la familia, sigue siendo la familia sagrada, ¿viste? Tal cual. Sigue siendo la Sagrada Familia, tal cual. Sigue siendo la sagrada familia. Con este concepto de sagrado, ¿no? Que es muy choto. Sí, sí, sí. Pero me encanta, Silvia, hermoso, me súper Sí, gustó. sí, sí. Pero yo voy a retomar esto y voy a leerles el poema, que es un poemita de un poco, siguiendo un poquito, donde yo puedo, el desafío que acaba de tirar Silvia. El poema se llama Tierra en las camas, Ujú. y voy a leer primero la nota al pie, ¿sí? Que dice, en ningún momento mencioné a mi abuelo, su negro, el abuelo Pancho. Se conocieron en Tiuchacla, él era Jaime de apellido, y yo no llegué a conocerlo. Murió de un paro cardíaco a los 24 días de nacido yo, el 26 de diciembre de 1985. Casi un relevo. Él salía, entraba yo. Mi abuela fue el primer amor de mi vida. Esa es la nota. El poema dice, el poema se llama Tierra en las camas, que es algo muy estos lugares donde hace muchísimo calor, que las noches sacan las camas afuera, ¿sí? Se duerme típicamente afuera porque adentro se ha juntado muchísimo el calor, entonces se No duerme. podés, claro. Claro, se duerme afuera y nada, me parece como ya es poético eso solamente, ¿no? Que todos saquen la cama y se van a dormir toda la familia al aire libre, ¿no? En la comodidad de una cama, pero bajo las estrellas. Tierra en las camas. Oscurece y se sacan las camas afuera. De día, el verano pone a cocinar los cuartos y de noche, familias enteras duermen en la intemperie de los patios. Pero ese fondo de cocción que es cada uno tarda en enfriarse. Y la luna, que no por vieja ha dejado de iluminar las mareas que atrae y las criaturas que altera, baja a olernos de muy cerca. Inhala y exhala y pronuncia, ella lo cree así, el nombre de su negro. Y con eso basta para que se meta entre las sábanas el alazán, aunque no esté, aunque no sean sus dedos los dedos con los que ella desata los nudos de la viudez y se va vertiendo para adentro, ablandándose en la cama que gira y donde su negro da paladas con su lengua en su prensa de olores sueltos en la noche bermeja, atados al vientre de Sara Luna, que es el curanto cocinado en secreto y que ahora el fugitivo come en el frío de la madrugada. Cuando vuelva el calor, se sentirá menos polvorienta, su piel se habrá estirado para ser la habitación más oscura de esta provincia. Genial. Muy lindo. Muy bueno. Pero pensaba también esto, ¿no? Que es justamente algo que a mí me atrae mucho, me fascina mucho, que es la erótica de los viejos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la sexualidad de los viejos? Hay algo ahí que está como súper prohibido de hablar, es como tema muy tabú, muy callado, ¿viste? Que nunca se habla de eso y me parece como que es un tema re atractivo, muy interesante. Que lo único que hay, como fíjate, la única figura que hay popular, es la del viejo verde, no existe otra. Claro. Hay muy poco Claro. otra, ¿no? Que faltan esas figuras que vengan a completar un poco la cuestión de sexualidad en los viejos.
Sí, tanto como la sexualidad en su momento, bueno, se abordó desde el psicoanálisis, la sexualidad en lo infantil, Claro. pero es cierto que es un territorio poco abonado la de la sexualidad de los adultos mayores, ¿no? Eh, pero aparte de eso que decían ustedes, o sea, de estar relacionado con la familia, como que todavía seguimos pensando como que venimos de un repollo un poco más, ¿no? Como que no hay, eh, está completamente negado la erotización de nuestras familias de algún modo también. Total. Y creo que los abuelos y las abuelas son justamente vírgenes y santos. Ujú. Por eso en temas Bueno, de sexualidad, indudablemente. El eh, abuelo es como intocable, ¿viste? No, y la abuela lo mismo, no tiene deseos, no, nada. claro, claro, casi como Sí, dos encuentros. hubo otros tiempos en que lo sagrado no estaba lejano de lo erótico, pero Ajá, lo que es sagrado para nosotros está cada vez más asexual. Es terrible cómo sacralizamos incluyendo al tabú y por ahí lo que queremos sacralizar lo despojamos de erotismo, con lo cual lo sagrado es cada vez más pobre. Si pensamos nuestra familia como un lugar donde lo erótico estaba afuera, qué pobreza. ujú. Es tremendo, es tremendo. Es Pero poco bueno, vital, claro, es poco vital, es poco vital. claro, Si hay algo que va camino a ser cada vez menos vital en las miradas oficiales, digamos, porque dentro del territorio no oficial todos somos seres humanos, somos bestiales, somos viscerales, somos deseosos. Pero hay algo del discurso que se tiñe y no podemos permitir los poetas que se meta esa mala costumbre en nuestros escritos. Es claro. complicado ponerse a escribir el erotismo en estos tiempos, y es como casi una tarea histórica, si se quiere. Sí, a mí me interesa mucho una definición que usaba Rodolfo Kusch, que es la de un concepto que él usaba bastante, lo de lo seminal, ¿no? En cuanto a lo que es capaz de generar sentidos nuevos, caminos incluso nuevos, y, y de algún modo lo sagrado, cuando es vital, es seminal, pero lo sagrado, cuando se aparta de lo vital y se aparta también de lo erótico, es un cementerio. No puede generar más nada que la simple sucesión de monumentos inertes, digamos, de algún modo. Eh, bueno, tenemos que ir cerrando, me dicen los compañeros, y de paso aprovecho para recordar que esto forma parte de un proyecto que es un centro cultural, que se llama Buena Estrella, eh, que en algún momento funcionará como centro cultural físico. Ahora está adaptado a esta modalidad virtual por el tema de la pandemia, digamos, pero bueno, va a haber un enlace después de la transmisión para las personas que quieran colaborar con el centro cultural. Ahí está ese medio para poder ayudar. Y me quería ir con un poema de Silvia de Isondú, que me parece que lo quiero leer para cerrar porque tiene relación con ciertas discusiones que creo que se estuvieron dando en cuanto a la circulación de los libros, en cuanto a la circulación de la producción intelectual y poética. Y me encantó este poema. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro que sea presencial y muchas gracias por estar acá leyendo. Gracias a vos por la invitación, la pasamos muy bien, me encantó. Va a ser Gracias. bárbaro. Una charla genial ahí con Tom y con vos. Sí. Genial. Arte poética. Mis derechos de autor se acaban en la superficie del agua. Ella se escurre. Lo que queda del texto retratado, música de cámara. La fotografía no existe. Es mujer muerta de parto. Y la poesía es su requiem. Del Taj Mahal, la piscina que lo duplica, su sonido. Y la niebla que empaña la lente. Bueno, les mando un beso grande y nos estamos viendo. Chao. Chau, chicos, placer. La próxima con asado.